¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral, que corresponde a la semana del 25 de febrero al 3 de marzo del año 2019. Y bueno, pues estamos hablando acerca de las 10 cualidades o características de una iglesia saludable. Y la primera que hemos estado tratando durante este mes es precisamente que una iglesia saludable es una iglesia cuyos miembros tienen una pasión desbordante por Jesucristo. Están enamorados realmente de Jesucristo, se sienten atraídos por Él. Él es el centro de sus vidas. Y bueno, hemos estado hablando de algunos de los personajes. Ya en el mes que entra estaremos tocando un segundo, una segunda característica de lo que son precisamente las características de una iglesia saludable. Y vamos a hablar acerca de que una iglesia saludable es una iglesia que tiene una visión clara y un propósito claro. Y bueno, eso lo vamos a ver ya en el mes de marzo. Y hoy yo quiero terminar esta serie de alforjas pastorales hablando de la pasión de un hombre llamado Juan. En la Biblia hay, ahora sí que 2 o 3 Juanes, ¿verdad? Pero los más famosos, Juan el Bautista, pariente de Jesucristo, el que murió, ¿verdad?, cuando le cortaron la cabeza. Pero hay otro que se le conoce como Juan el Teólogo, también se conoce como Juan el discípulo amado, o Juan, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, uno de los 12 apóstoles. Este Juan es el mismo que escribe el Evangelio de Juan, escribe las 3 epístolas de Juan, ¿verdad? Obviamente epístolas universales, y también escribe el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Ahora, lo interesante de esto es que cuando él comienza su seguimiento de Jesucristo, él era muy joven. La Biblia dice que él era el más joven de todos los discípulos. Incluso hasta el apóstol Pedro en un principio quiso menospreciar esa juventud, pero Jesús le dice, deja que él ande con nosotros, ¿no? Y posteriormente se convirtió a pesar de ese primer menosprecio, ¿verdad?, de Pedro hacia Juan. Después se convirtieron los dos hicieron mancuerna poderosa para predicar del Evangelio. Estuvieron juntos en la cárcel, juntos los azotaron, ¿verdad? Juntos presentaban defensa del Evangelio. Y bueno, los primeros capítulos del libro de los Hechos habla precisamente del ministerio de Pedro y Juan, ¿no? Entonces, de alguna manera Juan está allí joven, fuerte, ¿verdad? Y predicando el Evangelio, soportando todas las, pues ahora sí que la persecución y todo eso. Pero luego después hay como una especie de silencio muy largo acerca de qué pasó con Juan, y vuelve a aparecer en las epístolas y también en el Apocalipsis, pero ya estamos hablando de que Juan es un anciano. Incluso él mismo se firma, el anciano Juan, ¿verdad?, que escribe las epístolas universales de Juan a la iglesia, ¿no? Y luego también, ¿verdad?, en el Apocalipsis. Llama la atención precisamente en su, etapa final de vida de Juan, ¿verdad?, que siendo ya un anciano, un viejito, exiliado en la isla de Patmos, perseguido por un imperio, ¿verdad?, que tenían un terror a los cristianos, ¿verdad?, cómo seguía él todavía apasionado por Jesús. Y ese es el tema, ¿verdad?, de hoy, seguir a Jesús de tal manera o con tal pasión que le vamos a seguir hasta el fin. Fue el mismo Juan en Apocalipsis que escribe, ¿verdad?, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso de ser fiel hasta la muerte puede tener 2 significados. Una, que si en medio de la persecución tú mueres, debes ser fiel a Jesucristo. Y como aquellos estaban sufriendo tanta persecución y veían los cristianos caer a uno y a otro lado, a sus compañeros de la fe cristiana, por causa de eso, ¿verdad?, morir martirizados, pues entonces tiene sentido. Pero también tiene sentido el hecho de pensar de ser fiel hasta que te mueras. Si te mueres a los 30, a los 40, a los 50, a los 90, a los 99 años, ¿verdad?, sé fiel a Jesucristo, pero ten pasión por Jesucristo o una pasión por Dios, de tal manera que tu pasión sea a largo plazo.
una pasión que no se apaga, una pasión que resiste hasta el final. Esa es la clase de pasión que Dios realmente ama tanto, ¿verdad? Porque muchas personas a través de los años suceden dos cosas. Dejan su pasión, su primer amor por Jesús, o dejan a Jesús definitivamente, a veces por otras pasiones. Algunos le llegan a tener más pasión a la cama y a la televisión que ir a la iglesia y servir a Jesucristo. Hay personas que tienen más pasión por las cosas de este mundo, ¿verdad? Y viven apasionados, se entregan apasionados a los placeres de este mundo y se olvidan de cómo Jesús los rescató de allí y vuelven a su estado anterior y lo hacen con toda pasión. Déjame decirte algo bien importante. Para que tu fe no mengue, no disminuya, haz que tu pasión que tienes por Jesús, tu amor que tienes por Jesús sea a largo plazo. Es como aquella frase que dicen, hasta que la muerte los separe. Y así debe ser nuestra relación con Jesús, hasta que la muerte nos separe. Lo que ocurra primero, que venga Jesucristo por nosotros o que la muerte nos sorprenda. Pero déjame decirte algo bien importante: si la muerte nos sorprende, estando en Cristo Jesús, es como si Cristo Jesús personalmente viniera por nosotros para llevarnos a la patria celestial. Y eso también es parte de la pasión de Jesús, ¿no? Cuando Él fue a preparar moradas eternas para nosotros, lo hace con pasión. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos entender que vale la pena vivir esta vida con una pasión, y que esta pasión sea por Jesucristo. Esta pasión por Jesucristo te va a llevar a vivir apasionadamente toda tu vida a largo plazo, pero también es ser apasionado, ahora sí que ser clavado con aquellas cosas que a Jesucristo también le apasionan. ¿Qué le apasiona a Jesucristo? Le apasiona, no sé, la gente que no tiene esperanza en este mundo. Le apasiona la predicación del Evangelio, la obediencia al Padre. Él lo demostró. Nosotros también debemos tener esa misma pasión que tuvo el Señor Jesucristo hasta el final. Quiero cerrar esto con, esto no está en la Biblia. Algunas cosas que voy a mencionar sí están en la Biblia, pero no es una historia que está o la puedes encontrar en la Biblia. Es simplemente una tradición, pero a mí me llama la atención. Se dice que Juan, este Juan del que estamos hablando, cuando después de que escribió el Apocalipsis, que estuvo en la isla de Patmos recibiendo esas revelaciones y esas visiones del Apocalipsis, pudo regresar otra vez a continente, ¿verdad? Y se cree que vivió sus últimos años en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Éfeso, y que siendo ya muy anciano y perseguido, sobrevivió a una muerte muy horrorosa, muy terrible, donde lo pusieron en un cazo de aceite hirviendo, pero que sobrevivió a eso, ¿verdad? Y que quedó muy deteriorado, pero además ya en su etapa muy senil, ya no articulaba pensamientos, sino solamente repetía una sola frase, ¿verdad? Que según se cree, es una tradición, ¿verdad?, que él siempre repetía. Y eso sí está en la Biblia, lo que les voy a decir, que él les decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y así serán verdaderamente mis discípulos. Eso sí lo dijo Juan, el mismo apóstol, lo escribe, pero ya él solamente repetía eso: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Se dice que las personas a veces cuando ya están en su etapa senil, pues dicen cada desvarío, ¿verdad? Que hasta los familiares llegan hasta a reírse por las cosas que dicen, porque ahora sí que se les cruzan los cables, ¿verdad? Pero imagínate que en esa senilidad solamente puedas repetir un texto bíblico, ¿verdad? Y un mandamiento de la palabra de Dios. No lo sé, pero lo que sí sé es que Juan vivió con una pasión por Jesús hasta el final de sus días. Que todos podamos llegar hasta el final de nuestros días con una pasión desbordante por Jesucristo, aunque nuestro cuerpo ya no nos los dé, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nuestro cuerpo se va desgastando, pero dice Pablo, pero no obstante el interior se renueva de día en día por la presencia de Dios y por la cercanía a la eternidad. Así es que
Que seas un cristiano apasionado es lo que Dios ama y Dios quiere también para nuestra vida. Queremos tener una iglesia saludable, y una iglesia saludable es una iglesia que tiene miembros, que tiene creyentes que asisten a las congregaciones y que son apasionados por Jesucristo. Dios les bendiga. Recuerda que esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 25 de febrero al 3 de marzo, y nos vemos en la siguiente.